Bom dia, bem-vindo à aula de língua portuguesa. Vamos a iniciar la clase del día de ahora viendo el versículo de esta semana, ¿verdad? Que se encuentra en Mateus 6:24. Mateus 6:24. Este versículo, ¿verdad? Vamos a reflexionar un poco acerca de lo que es los dos señores, o ese es el tema, digamos, que está en esta parte del Evangelio. Vocês não podem servir a dois patrones, porque vocês ordenarão a um amará ao outro, ou será feliz a um e o desprezarão ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. De hecho, esa última frase es la que vamos a resaltar esta semana como el valor. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. En este caso, pues hay varias cosas que hablar, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a ser puntuales con un par. Eh, la versión en portugués, por lo menos la Nova Biblia Viva, es casi siempre muy contemporánea. Y si la fuésemos traduciendo, nos podría salir algo diferente quizás a lo que estamos acostumbrados en el español. Como por ejemplo, aquí se utiliza la palabra patrones, que se refiere pues a patrón o señor. También en esta parte, en el inglés, por ejemplo, se utiliza el término master, que podría ser visto como maestro, pero más bien como esa relación, ¿verdad? Entre lo que vendría siendo un patrono y un empleado modernamente, que antiguamente se le llamaba señor y el siervo, o el amo y el esclavo. Ahí vendríamos viendo esa actualización, pero es interesante ver que el portugués retoma esa idea. No puede servir a dos patronos o a dos patrones. Luego nos dice, ¿verdad? Porque odiarás a uno, amarás al otro. Y aquí se utiliza algo interesante. Se utiliza como el término de fiel, ¿verdad? Le serás fiel a uno y despreciarás al otro. Ahora, dinero, que sería el dinero, ¿verdad? Es una referencia también bastante actualizada. Eso lo hemos estado discutiendo con otros grupos. De hecho, de las versiones que están aquí, la única que tiene esta palabra es la del alemán, aunque hay versiones en inglés que sí le incorporan. El término mamón realmente es la palabra que se encuentra escrita originalmente en la Biblia, por lo menos en esta porción de Mateo. Em, en griego, la palabra significa codicia o avaricia. Entonces, pero más allá de ello, por ejemplo, para los hebreos, Mamón era un dios pagano, casi un demonio. El demonio que subyugaba a los hombres con el hecho de volverse ricos, con hacerse de mucho dinero y hacerse codiciosos y avaros. Entonces, es curioso ver cómo las versiones contemporáneas han traducido, ¿verdad? Esta palabra como dinheiro en este caso, dinheiro. Vamos a ir a la parte de la clase y vamos a relacionar sobre todo esta palabra, ¿verdad? Que tiene una NH con lo que nos falta cubrir de los sonidos del portugués. Bien, habíamos venido hablando algunos de estos sonidos y vamos a centrarnos en la clase de hoy a lo que vendría siendo los sonidos de la parte del palato, ¿verdad? O la parte palatal propiamente. El palato, aunque es, digamos, una zona, es la zona más amplia de toda nuestra región superior de nuestra boca, no tiene muchos sonidos, solo tiene tres, por lo menos para el portugués. Si la vamos a ver de acuerdo a la tablita del alfabeto fonético internacional, hay más, pero no son o no están relacionados, digamos, al portugués. De hecho, de este bloque, muy pocos vamos a ver en el español y en el portugués, pues solo son tres. En el español podemos sacar un par, quizás dos, nada más. El resto son de otros idiomas. Ahora, veamos las palabras que están acá.
decíamos, curiosamente, ¿verdad? Hemos visto en el versículo de esta semana una palabra para decir el dinero en portugués que lleva la combinación NH, porque a esa es a la que le vamos a poner atención. Por ejemplo, acá creo que esta combinación se nos ha hecho más famosa debido al fútbol. El fútbol ha hecho que comencemos a escuchar muchos nombres como Ronaldinho, Juninho, y por el estilo, Luisinho. Todas esas llevan combinación de NH y las escuchamos como una ño, es decir, como una ñ. De hecho, la ñ en el portugués no existe. La ñ es propia del español. Sin embargo, la combinación de una NH nos va a generar ese sonido. Y de hecho, el símbolo que estamos viendo acá, que parece una N, ¿verdad? Si la comparamos acá, parece una N, pero tiene como este colocho acá, esta forma colochada, es para definir, esto es el sonido de la ñ para nosotros. Claro, en el IPA como tal no lo vamos a encontrar, así como la N con la virgulilla no existe, pero sí este sonido es el que le pertenece a ella. Luego vamos a ver este sonido que nos puede causar un poquito de duda, sobre todo porque ya vimos una palabra como yogu, yogu, ese sonido de esa J con vibración, ¿verdad? Muy parecido a la vibración del inglés, pero hoy la vamos a ver en una palabra en donde llega a sonar en una I. Y esta J que vamos a ver acá, que suena como una especie de I, va a pertenecer más que todo a, bueno, tiene relación con el inglés. Ya vamos a hablar de él. Y luego nos encontramos con una variante del sonido de la L. Ya habíamos visto la L, la L del español que se hace alveolar, como en la palabra lagu, lagu. Pero hoy vamos a ver un sonido que es parecido a la L. Y lo vamos a encontrar siempre con la LH. Entonces, vamos a decir, mire, pareciera como que ya en el portugués las combinaciones con la H como que se traen algo. Esta NH y esa LH vamos a tenerle que ir poniendo mucha atención cuando aparezca en las palabras, ¿verdad? Porque nos va a llevar a un par de sonidos, uno que sí lo conocemos y otro que no. Bueno, como hemos estado haciendo, ¿verdad? Vamos a examinar esto a la luz de la página de Wiktionary para podernos guiar un poco mejor respecto de la pronunciación. Entonces, vamos a ir a ver la primera. Esta ya de hecho es para la palabra niño, de ahí se parece bastante al español, ya va a ser bastante parecido. Ahora, lo que vamos a encontrar acá, eh, es esto, ¿verdad? Que está acá. Nos dice que puede ser de dos maneras, pero vamos a usarlo con el símbolo del IPA, que sería este. ¿Ve? Ahí está la N clara, está una I que es nasal, vea, con un sonido nasal, ni, y luego tendríamos la de ñu, niño, niño. Bueno, vamos a ir ahora a ver o a comparar esto, lo que vendría siendo en el IPA con los sonidos. Entonces vamos a ver, vamos a ir una por una. En esta primera, pues nos encontramos con la N, la na, como la N del español. Estaríamos ante lo que vendría siendo un sonido alveolar, que es este que está acá, Na, Anna. con una I. Recordemos que la virgulilla esta de la ñ nos está diciendo esto es nasal. Ni, 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 ni. Ahora, la que nos interesa, la NH. La NH. La NH es esta que está acá. Y no confundirla porque esos dos símbolos son bien parecidos, pero tienen una diferencia y es el lado donde se acolocha, digamos, la N. O sea, la base es una N. Significa que todos estos que están acá son sonidos nasales. La M y la N son sonidos nasales.
Y por lo tanto, las variantes de la M, que es esta que está acá, o las variantes de la N, que son todas estas que van para acá, pues son nasal. Pero esta es la ña. ña, añá, ña, añá. En otras palabras, cuando nosotros usamos la ñ, el sonido que utilizamos es este que está aquí. Bien, para nosotros, pues es la N con la virgulilla, pero en el caso del portugués, por ejemplo, es la unión de una NH. NH es el sonido ña. Entonces, esto es como ñu, niño, niño. Si regresamos acá, ahí tendríamos algunas variantes que se puede hacer con una J, pero siempre a nivel, digamos, de una nasalización, pero el más frecuente es este, que es con el que nos vamos a quedar. Y la diferencia entre Brasil y Portugal, en este caso, es que la I acá es nasal y aquí no. En esta sería como niño, niño, niño. Bueno, esa es la primera palabrita y ahí estaríamos identificando. Entonces, esta N así con el colochito a la izquierda, en realidad es el sonido ña, ña, como la ñ del español. Creo que se nos va a hacer fácil a nosotros, como hispanohablantes, reconocer ese sonido, ¿verdad? Que para alguien, digamos, de otro país, porque estamos acostumbrados a esa ñ. Vale, ahora vamos a a la siguiente. Vamos a ir, claro, a lo que es el portugués y tenemos, por lo menos en Brasil, un par de pronunciaciones diferentes. Em, bueno, voy a quedarme con esta que tiene como esta, bueno, no, me voy a llevar esas dos, porque lo que sucede acá es que debemos de explicar qué es lo que pasa con esta pronunciación. Y para ello voy a tener que auxiliarme un poquito de lo que vendría siendo el idioma inglés para esta explicación. Vaya, aquí se nos pinta como una J, esa I que está ahí. Significa que si vamos a la tablita y viésemos las pronunciaciones para estas consonantes, bueno, la L es la L, vea, es la L, la L, la L, la que está acá. No hay mayor problema. La E va a ser como la E del español, pero aquí es donde viene la situación. Se nos pone, bueno, esto va a sonar a una J. ¿Dónde está esa J en el IPA? Es esta que está acá. Ya, allá, ya, allá. Es muy diferente a la J del español. O sea, esto no se va a leer como leer, no se va a leer como leer. Entonces, sino que más bien se va a leer con ese y, ley, ley, ley. La parte final de esta es bastante fácil porque es la terminación de una TE que se convierte en algo como she. ¿Ya? Que es que sería la unión de una T Ta, y una S H. achá, achá. Chi es esta de acá. Cha, achá. SH. Entonces, quizás esta palabra, si nos da problemita, la podríamos transliterar, ¿vea? Y yo les diría, mire, esta sería más fácil si la dijéramos como leichi, leichi, así, leichi. Ahora, ¿de dónde pasa esa J a transformarse en una I? Y eso lo hemos visto ya en varias palabras. O sea, quizás aquí es la primera vez que lo estamos viendo, pero lo hemos visto ya en varias palabras donde esa J aparece y como sonido alterno aparece esa I. Bueno, esto viene un poquito derivado del inglés, ¿verdad? En el inglés, por ejemplo, tenemos el pronombre you, you. Em, en el inglés la palabra es esta, ¿vea? Pero cuando la transliteramos se hace así, se hace con you, you. Es decir, otra forma de ver este sonido es como una mezcla de vocal, como una mezcla de una vocal y realmente la J tiene algo interesante y es por la historia que esta ha tenido en su devenir de latín. Es decir,
hay muchas palabras que originalmente no llevaban jotas y nosotros las conocemos con jotas. Originalmente llevaban la I latina y con el tiempo se fue cambiando y se llevó a hacer esas jotas. Creo que las más reconocidas o las que más podemos ver es, por ejemplo, en la frase que le pusieron a Jesús en el madero. Vea, la frase está escrita originalmente en latín y viene de esto. Vea, esa es la frase, la abreviatura de la frase en latín que mandó a poner Poncio Pilato sobre la cruz. Pero en los evangelios hay ciertas narraciones que son diferentes. O sea, es de analizar la frase a partir, digamos, de un cuadro sinóptico o viendo los evangelios de forma sinóptica de donde se puede sacar la frase completa. Vea, porque en unos evangelios solo aparece una parte y en otros aparece otra. Pero el término acá utilizaba dos letras I de latín. La primera I era para Jesús, Jesús, que era el nombre de Jesús. Pero después el latín fue teniendo transformaciones y nos dejó a nosotros esa herencia de esa J. O sea, hubo un intercambio de latín hasta el español, en donde muchas palabras que en el latín comenzaban con la Y se cambiaron para nosotros por la J. Y el nombre de Jesús es una de ellas. O sea, originalmente es Jesús, Jesús. Que de hecho, si vamos más allá, el problema radica en que, por ejemplo, para los hebreos, para los judíos, la J es un sonido que no existe. Y por eso los nombres que nosotros normalmente consumimos o pronunciamos con J, en los originales no era así, porque en el traspaso, vaya, los romanos, digamos, conservaron esos nombres, como en este, Jesús. Luego esta era Nazareus, esto era Reus, ¿verdad? De rey. Y esto era judíos, ¿ya? Para decir judíos en latín, judío. Eso era los judíos para ellos, pero después se convirtió en esa J. Entonces, en el inglés eso se ve marcado, por ejemplo, en ese sonido de la U. Casi siempre a la U se le agrega una J en muchas palabras. Y lo decimos como you, como el pronombre you. Pero hay otros sonidos en el inglés en donde la U también se le agrega ese sonido de esa J, pero nos damos cuenta que no es una J propiamente. Es más bien el sonido de una especie de I. Vea. Entonces, en este caso, vea, tendríamos leichi, que es ese cambio de esa J por un sonido de una I. Bueno, y lo vamos a ver en muchas palabras. Esa no es exclusiva. De hecho, ya hay varias palabras que hemos visto en los versículos o que los hemos ido examinando así por aparte, en donde siempre nos ha aparecido este fenómeno. Lo que no nos habíamos tomado quizás el tiempo es de explicarlo. ¿Por qué es que hay dos pronunciaciones? ¿Por qué la pronunciación con la J? ¿Por qué la pronunciación con la I? Ahora, en mi caso particular, por ejemplo, cuando sucede este tipo de situaciones, yo siempre les voy a inclinar, digamos, a utilizar el sonido de la I. Siento que es mucho más sencillo para nosotros sacar esa I, ¿verdad? Que el sonido de la J. Y también es como más frecuente en el portugués de Brasil, ¿verdad? Se vuelve más frecuente. Así que es de tomarlo en cuenta. Lo vimos, por ejemplo, cuando veíamos el término de la palabra luz, que también le puede meter un sonido de una I y decirlo como Luis, pero es una variante, por ejemplo, de lo que vendría siendo el sonido original. Y lo hemos ido viendo también, por ejemplo, para decir el número 6 que lo podemos decir como sex, pero yo he insistido en decirle 6 haciendo un sonido de una I intermedia, que realmente pertenece al sonido de una J. Pero, ¿de dónde viene el intercambio? Viene, nuevamente, repito, viene de que entre el latín y el español surgió esa figura de convertir las Is en Jotas. De ahí se quedaron como Jotas. Y entonces eso pasa hoy al inverso. Vean,
que de una I pasamos y queremos hacer la J. O sea, decir algo como leche, leche, está bien con la J, pero es más común decirlo con la I. Leche, 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 leche. Bueno, vamos ahora con la siguiente. Bien, de este bloque. En este bloque, bueno, esto es para decir una hoja, ¿verdad? Em, y ese sonido quizás nos va a resultar un poquito extraño porque diríamos que es casi como una L, es casi como una L y no le vamos a hallar como mayor diferencia. De hecho, al transliterarlo, bien lo podríamos transliterar con una L sin necesidad de usar el símbolo que vamos a ver a continuación. Bien, el símbolo que se utiliza acá es del griego, ¿verdad? Y el nombre de este símbolo es lambda. De hecho, lo de lambda nos da la idea, esto viene de una L, es una especie de L, este símbolo. Eh, claro, ¿verdad? Vemos acá un patrón que ya hemos descubierto anteriormente, donde en una segunda sílaba se utiliza la vocal A o termina la vocal A, hacemos esa A media, ¿verdad? Al centro, digamos, de nuestra boca, para que no suene ni como la A abierta ni como la A retrasada, sino ese punto intermedio. Ahora, ¿qué pasa con el sonido? Bueno, el sonido acá es perteneciente en este caso a la parte palatal y nos lleva a esa. Ya, allá. Ya, allá. Si nosotros escuchamos, por ejemplo, la L, La, y alá. Ya, de allá. hecho, pareciera más como una doble L esta, de la lambda, Ya, allá. que también se parece a él. Ya, Creo allá. que este es más fuerte, Ya, este allá. es más suave. Ya, allá. Y si se las pongo con esta, Ya, allá. estos son sonidos que están bastante parecidos. Vea, casi todos nos apuntan a como el sonido de la Y que nosotros hacemos en algunas palabras, ¿verdad? Que llevan la Y que la Y hace las veces de una consonante, se parece al sonido de la L también, ¿verdad? O a un sonido de una G, pero esa G más del inglés. Entonces, esta, vean, la vamos a pronunciar como polla, polla, en este caso. Entonces, vamos a hacer de cuenta y caso que les decía, si la quieren transliterar, porque este símbolo se nos hace demasiado raro, bien podríamos decir eso como polla, así, polla. Bien. Y pues cuidadito porque esta palabra puede tener una connotación muy diferente, por ejemplo, en el español, sobre todo en el castellano, ¿verdad? Em, que es muy diferente a la connotación que tiene, pues, por supuesto, en el portugués. Bueno, ahí estaríamos entonces con esas tres palabras. Nos faltan todavía tres más, ¿verdad? Dos bloques más de tres donde se vienen sonidos muy comunes como la k y la g. Esas dos pertenecen al español. Esta no, ¿verdad? Y quizás aquí ya nos va, hay algunos símbolos que nos van a causar cierto problema, ¿verdad? Es decir, la P, la B, la M, la W, la F, la V, la T, la D, la S. Esa nos da un poquito de dificultades porque no estamos acostumbrados al z, al sonido vibrante. Y de estas, ¿verdad? Esta es la otra que nos da un poco que hacer. Vean, esa la reconocemos fácilmente, ¿verdad? No nos cuesta mucho hacer la sh, la SH. Esta sí nos cuesta un poco más y hoy hemos visto esta que ya no debe ser, digamos, se nos vuelve familiar al saber que es la ña, ñe, ñi, ño, ñu. Vea que es la ñ realmente esta. Esta se nos viene a incrustar acá como una especie de doble L, pero muy suave, no con mucha fuerza. Y vamos a encontrarnos acá con este bloque, estas tres, vea, esas que parecen como X, vea, que ya vamos a ver que no son el sonido para nada de la X que estamos acostumbrados, y la R gutural o uvular, vea, o la R francesa.
pero esas las vamos a dejar para la siguiente clase. Bien, nos vamos a despedir hasta acá. Vamos a decir chao, até logo, Tchau, até logo. obrigado.